Muy buenos días, estimados estudiantes. Darles la más cordial bienvenida a la tutoría número 1 de la asignatura Currículo para la Educación Matemática. Asimismo, en nombre de todo el equipo de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador, les estamos deseando pues que tengan un buen año en términos personales, laborales y académicos, esperando que tengamos una muy buena relación de trabajo, fomentando pues una buena comunicación, la cual será la base del éxito para que podamos llevar a buen puerto el desarrollo de la asignatura. Mi nombre pues José Adolfo Interiano García, licenciado en matemática, graduado de nuestra querida Universidad de El Salvador y pues egresado de la maestría en didáctica de la matemática. Como les decía, para todo el equipo de la Universidad de El Salvador en línea, es un gusto darles la bienvenida. Vamos a presentar la agenda a trabajar este día. El saludo, que ya lo hicimos, estamos presentando la agenda. Luego vamos a tratar de resolver dudas administrativas en caso que existan. Eh, Luego vamos a resolver dudas académicas, conceptos más relevantes, recordatorios sobre fechas de foros y tareas. A continuación tenemos el desarrollo de sus contenidos. Y por último, el sondeo de lectura. Esa es la propuesta. Sin embargo, el sondeo de lectura va a ser de lo primero que vamos a hacer. En esta ocasión se trabajarán los siguientes temas: la polisemia del término currículo, los fundamentos que sustentan el currículo, los fundamentos psicológicos, sociológicos y epistemológicos. Y comenzamos el sondeo de lectura. Primero, sí, el primero, que entendemos por currículo de la educación matemática. Segunda pregunta: ¿está de acuerdo con la forma en que enseña la matemática en la sociedad actual? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Siguiente pregunta: según su criterio y su punto de vista, ¿considera que la formación del currículo en educación matemática depende en cierta medida de los fundamentos filosóficos, socioculturales y pedagógicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Veamos la introducción. En la literatura pedagógica actual se encuentra una multiplicidad de concepciones respecto a lo que se entiende por currículo, de tal manera que el término resulta en alto grado no solamente polisémico, sino que también polémico. Esto se debe a muchos factores, entre ellos a la percepción de que el currículo es el núcleo, es decir, la parte esencial de la educación, y que ésta tiene un carácter sumamente sensible para el destino personal de cada uno de los sujetos que se están educando.
destino el cual está a su vez inscrito en el carácter desigual, fragmentado y contradictorio de la sociedad que vivimos. Entonces, ¿qué podemos reflexionar sobre esto? Que el currículo es la parte central, lo esencial de la educación, ya que de ahí depende qué es lo que se va a enseñar, de qué manera vamos a formar el futuro ciudadano, etcétera. Por tanto, este diseño del currículo tiene que estar muy bien fundamentado, hacerse de manera que involucre las necesidades de la población, nuestra propia realidad, en fin, teniendo en cuenta todas las teorías sobre educación, las cuales al final nos servirán para poder diseñar un currículo adecuadamente. Existe una característica común a todo currículo. Este no puede ser analizado aisladamente como algo aplicable por sí mismo, sino en estrecha relación con la constelación de los elementos socioculturales que se presentan en la historia humana y fundamentalmente como resultado de las políticas educativas de cada país, región o subregión. El currículo resulta así, en este sentido, un círculo que constantemente remite a que profundicemos los supuestos filosóficos, antropológicos, pedagógicos, sociológicos, etcétera, que están en la base de dicha cultura europea, occidental y judeocristiana, hundiéndolos cada vez más en dicha cultura sin atinar a salir de ella, alejándonos cada vez más de nosotros mismos a medida en que más se profundiza la reflexión y el análisis. Por eso lo que se quiere enfatizar aquí cuando se dice historia es la vigencia de la cualidad de historicidad y del enfoque histórico consiguiente tiñen nuestros actos y pensamientos.
Una pequeña reseña histórica. Históricamente el currículo no ha sido entendido de la misma manera en todos los ámbitos y latitudes. En la cultura europea occidental, desde muy antiguo se tiene en germen ya la idea de lo que después se va a denominar currículo. En la época griega y romana existía un conjunto de reglas y normas que prescribía el concepto de hombre educado, es decir, de cómo debe ser o debe desempeñarse el joven aristócrata. Aun cuando el uso moderno nos referimos a la modernidad europea del término currículum, en latín se remonta ya, según Cherokee, al año 1633 en la Universidad de Glasgow, Escocia, y recién en 1918 cuando Franklin Bowyer, en los Estados Unidos, publica su libro El currículum, el sentido moderno del término. Bowyer enfatiza el aspecto de las experiencias de aprendizaje, decimos ahora que implica el currículo. Más tarde, Ralph Tyler en 1949 en los Estados Unidos e Hilda Taiba en 1962 establecen los fundamentos del currículo desde el punto de vista instrumental. Por su parte, la corriente llamada posmoderna trata de reducir el currículo a su mínima expresión o a su eventual desaparición, pues deja de lado los problemas de la formación integral del educando, finalizando tradicionalmente mayor en torno a la cual giraban las discusiones de los docentes interesados en el tema.
Los posmodernos solo tienen como objetivo en general solucionar los problemas de la formación del educando que se presentan a corto plazo o las urgencias que se presentan en ciertos lugares o épocas. Los postmodernos solo tienen como objetivo en general solucionar los problemas de la formación del educando que se presentan a corto plazo o las urgencias que se presentan en ciertos lugares o épocas. Ahora vamos a hablar un poco de las tendencias actuales de la concepción curricular. De esta manera quedan así históricamente fijadas las dos líneas teóricas básicas que tratan de explicar la naturaleza del currículo y de dar cuenta de sus consecuencias para la planificación, organización, implementación y evaluación curricular. Primero, la consideración del currículo como una instancia de previsión que hacen los docentes respecto a que los estudiantes deben hacer. Esto es la previsión de sus experiencias de aprendizaje. Y segunda, esas mismas experiencias vividas por los educandos. La manera como aprenden los estudiantes, el uso de materiales educativos, las diversas formas de evaluación que se emplean, eso afirma tajantemente Peñalosa, no forma parte del currículum, sino de la tecnología educativa. Es decir, hay que tener cuidado con lo que son recursos para la enseñanza, no confundir eso con el currículo.
En las palabras de Peñalosa se muestra con toda nitidez la concepción de currículo como previsión y en su obra ya citada, El currículo integral, el doctor Peñalosa ha sabido obtener con una extraordinaria lucidez y con una lógica impecable e implacable todas las consecuencias pedagógicas de su posición. Sin embargo, aparte de las cualidades y de los méritos de la posición del doctor Peñalosa en el término de currículo, su posición es, a nuestro criterio, racionalista, pues de la concepción de educación se desprende la de currículo y de esta, en base al concepto de integralidad como teoría pedagógica del hombre, se tiene la concepción de estructura curricular, etc. De lo cual resulta que lo que generalmente se denomina desarrollo curricular o ejecución curricular son fundamentalmente derivaciones pedagógicas. Paulo Freire insistía en que la educación supone una sociedad de relaciones sociales y que el enseñar implica también el aprender y que el aprender se da solamente en condiciones del enseñar. El currículo comprende tanto las experiencias de aprendizaje como las de enseñanza, tanto en la actividad de los docentes como en la de los alumnos. Actividades que se encuentran en constante cambio e interacción, en constante proceso de estructuración y de estructuración permanentes.
El currículo como proceso sociocultural. Esta concepción pone en alto el carácter social de la práctica pedagógica, dentro del cual se inscribe el aprendizaje. Este en verdad no puede ser considerado solamente como un proceso psicológico a secas, aislado de lo social, sino como un proceso social porque al mismo tiempo es psicológico, puesto que lo social, si lo psicológico es social, determinado por lo social. Desde el punto de vista sociocultural se considera que el currículo está constituido por el desarrollo de un conjunto de relaciones sociales específicas, las relaciones sociales de educación, y por tanto es una construcción histórica teórico-práctica, producto fundamentalmente de los dos sujetos principales de la educación, que son los docentes y los educandos. En esta relación, los docentes son los que imprimen la orientación al proceso, pero los educandos son los que determinan la posibilidad y la pertinencia social, teórica y cognoscitiva de dicha orientación.
Ahora ya llegamos a la definición propia de currículo. La intersección o el nudo entre estas dos clases de procesos, los de carácter social y cultural y los que corresponden a la formación de la personalidad, constituye la esencia, se puede decir, el currículo, que este comprende los procesos pedagógicos que posibilitan esta formación. De un modo más preciso, las interrelaciones entre estos dos grandes procesos conducen a considerar el currículo como un espacio teórico o lugar social de mediación de carácter pedagógico que se coloca entre uno y otro polo. Espacio a través del cual la cultura externa objetiva se convierte en cultura interna subjetiva, subjetivada, asimilada o aprendida. Fundamentos del currículo. Aunque gran parte de los fundamentos del currículo están escritos a grosso modo en las páginas que anteceden, en lo que sigue haremos unas breves indicaciones, pues evitando lo posible repetir. Tenemos los fundamentos filosóficos. Es una instancia de valores porque la práctica educativa está orientada teológicamente de la transformación social, sin los cuales dicha transformación no sería posible. Esta orientación tal,
o lógica otorga a la educación su carácter específico de educación. Es decir, que aquí no tenemos únicamente que pensar en la parte cognitiva, en los saberes, sino que se debe fomentar formar un buen ser humano, es decir, la convivencia, que el ser humano tenga valores que permitan una muy buena interrelación con las demás personas, que ayude a la sociedad y que sea un muy buen ser humano. El currículo es una actividad teórico-práctica de carácter específico, un conjunto específico de relaciones sociales las cuales exhiben dos características, una práctica u objetiva y otra intencional o teleológica. Ello supone como punto de partida inicial, además de la determinación de los fines del currículo, una relación del docente con el saber y con el conocimiento, y por consiguiente el empleo de criterios de selección determinados respecto a lo que se considera valioso transmitir mediante la práctica pedagógico-educativa. Los criterios de selección de los contenidos curriculares se formulan en el sistema de educación oficial en forma abstracta y general. Es necesario abrir el currículo a la realidad y dar cabida no solo a la diversidad y diferenciación sociocultural, sino también a las aspiraciones populares y a las posibilidades de cambio. En la actualidad, el currículo oficial pasa por alto las diferencias sociales, culturales y de carácter étnico que caracteriza a la sociedad peruana, en este caso sería la salvadoreña, dando una imagen unilateral del país y favoreciendo la visión urbana, europea y blanca propia de los sectores dominantes del país.
Los socioculturales. El currículo tiene que estar orientado a la solución de los problemas fundamentales de la sociedad, la misma que, como lo hemos indicado ya, es una sociedad profundamente ascendida en criterios socioculturales. El problema nacional subsiste todavía a pesar de todos los cambios que se experimentan hoy en día, y el currículo debe constituirse en una herramienta enmarcada en ese compromiso. El currículo debe ser pertinente y socialmente significativo. Debe dar importancia al desarrollo de la diversificación curricular y profundizar las vías educativas y pedagógicas para ampliar ese objetivo. Vamos a hablar un poco acerca de el currículo oculto. El currículo oculto es el conjunto de significaciones culturales distintos, por lo general contrapuestos y contradictorios, que se dan al mismo tiempo. Es como decir la otra cara de la luna, de la puesta en práctica de la labor educativa. Ese currículo oculto adquiere ese carácter de contraposición y de contradicción, debido a su vez al carácter contradictorio y frustrante de la sociedad en la que viven los educandos y también los maestros. En una sociedad más democrática, desde el punto de vista social e ideológico, el signo, es decir, el carácter de ese currículo oculto, debe cambiar, porque ello es una base del desarrollo de la subjetividad individual propia de cada cual, sino de estimularlo, pero entre otras condiciones sociales y culturales. Los fundamentos pedagógicos. La mediación que ejerce el currículo se da en dos niveles. Primero, un nivel sociocultural, como el lugar social que se interpone entre la cultura objetiva y la cultura subjetivada en el educando. Esto lo hemos dicho ya.
Esta interposición consiste en una casi infinita gama de procesos de enseñanza y de aprendizaje, a resultado de los cuales el educando se incorpora a la cultura preexistente. Pero ello no es un proceso mecánico, sino dialéctico, puesto que se interpone, resulta al mismo tiempo modificado por el propio proceso de incorporación. Lo que se incorpora resulta necesariamente incorporado a la cultura total, externa, y al mismo tiempo lo que se aprende modifica también la cultura total. El segundo es un nivel ontogenético directamente relacionado con la práctica educativa concreta, con lo que hace el docente en el aula frente a sus alumnos. La práctica de este nivel es lo que caracteriza al docente como pedagogo, como el encargado o responsable de formular y llevar a la práctica la planificación y el diseño curricular de los objetivos, contenidos, secuenciación, métodos, medios y materiales y evaluación. La comprensión de los mecanismos y procesos a través de los cuales se efectúa la conversión de la cultura externa en cultura incorporada o subjetivada remite a la concepción de pedagogía en relación con el currículo, que se fundamenta en tres campos: el estudio de los determinantes socioculturales que obran la práctica educativa, el estudio de la pedagogía, tanto sistemas de acción e interacción entre los sujetos de educación, y tercero, el estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Modelos curriculares. Vamos a hablar de los modelos curriculares. Entendemos a los modelos curriculares como estrategias de diseño y desarrollo que permiten la concreción de proyectos curriculares específicos, pero que a la vez pueden tener un carácter genérico que les permite ser aplicados en una variedad más o menos amplia de propuestas. Esta posibilidad de aplicación se traduce en el conjunto de requisitos o lineamientos que brindaremos a través de nuestra propuesta de metodología para el diseño curricular de la educación avanzada que más adelante abordaremos. El modelo centra en los objetivos. Origen tiene su primera referencia en la década de 50 en los Estados Unidos y su mayor auge se manifiesta en la década de 70 llegando hasta nuestros días. Sus propuestas curriculares responden a la necesidad de lograr una mayor eficiencia en los resultados educativos, reduciéndose la noción de aprendizaje de los objetivos conductuales a las manifestaciones observables del sujeto. El aprendizaje es considerado solo como un resultado y no como un proceso. Representantes: el primer diseño curricular se genera a partir de Bloom y Meyer, propugnando un modelo de instrucción basado en objetivos conductuales. Otra propuesta fue realizada por Taylor y Taba, quienes conciben su modelo desde la perspectiva del análisis de bases referenciales que permiten establecer los objetivos.
Muchas gracias. Pasen feliz día. Cualquier duda recuerden que estoy a la orden para apoyarles en lo que podamos. Feliz día.